Hola amigos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti y en esta ocasión quiero comentarles un texto que, al igual que otros que he mencionado anteriormente en otros videos, es un hito dentro de la literatura de mediados del siglo XX, específicamente en el ámbito de la poesía. Y se trata nada más y nada menos que de este libro. Duerme usted, señor presidente, de Caupolicán Ovalles. Esto que tengo en mis manos es una edición facsimilar que hizo en el año 2016 la editorial El Perro y la Rana. Como todos, seguramente los que conocen de literatura venezolana saben que Caupolicán Ovalles formó parte de este grupo que fue uno de los más importantes en el ámbito de la literatura venezolana y también latinoamericana, pero sobre todo uno de los más longevos por lo general en la historia, al menos de la literatura latinoamericana. Los grupos de vanguardia se caracterizaron por ser de muy corta duración. No tenían, a menos que excepciones que no vienen al caso, no tenían una vida larga. Y aquí estamos hablando de un grupo que duró prácticamente, no fue así, pero casi unos 10 años desde que se mantuvo. Fue bastante productiva y larga la actividad que tuvieron como grupo, si bien eventualmente cada uno después cogió por su lado y desarrolló una estética muy particular, incluso a veces estando dentro del mismo techo de la ballena. En el caso de Caupolicán Ovalles, podemos encontrar una edición que es lo bastante fiel. Yo hace mucho tiempo, cuando estudiaba letras y esta edición no existía y el acceso a estos libros era muy difícil, yo me tuve que ir a la Biblioteca Nacional a leer este libro y sacarle fotocopia para poder, digamos, estudiarlo a profundidad, de manera que ver este libro así como está me llena de mucha satisfacción, en parte porque me recuerda un poco a ese momento donde me tocó pues indagar un documento prácticamente primario, una fuente primaria y de alguna manera ver la estética de los años 60, que como todos sabemos está muy marcada no solamente por estas vanguardias que empiezan a irrumpir desde la izquierda, sino también por esta efervescencia que hubo con relación a la Revolución Cubana y el pensamiento comunista de Fidel Castro, que llevó a muchos de estos personajes a tomar la vía armada como forma de lucha contra el sistema democrático, pero también la pluma y la literatura como una forma también de contrastar los valores que ellos asumían como burgueses y decadentes. Algo que dicho sea de paso no era muy original, tomando en cuenta pues lo que ocurrió en su momento con el modernismo en el siglo XIX y XX, principios del XX sobre todo. Entonces, el punto es que ver esto obviamente es exactamente igual a lo que yo recuerdo haber visto. Quizá el color de la edición me parece muy intenso. De hecho, yo recuerdo que el rojo que tenía la edición original del Techo de la Ballena, de este texto que es del año 62, si mal no recuerdo, del 1 de mayo de 1962, era mucho más suave. Y lo digo porque cuando uno empieza a ver las figuras, muchas veces se borran. No sé si lo notan acá, que quedan como lo absorbe en la tinta negra hasta el punto de que a veces es difícil notar las diferencias. Y en la edición original eso no pasaba, lo que obviamente pues se entiende, ¿no? Pero en todo caso es digamos, una edición muy fiel de lo que habíamos visto con sus detalles correspondientes. ¿Qué es lo que es llamativo de este texto que me gustaría comentarles a ustedes y por los que los invito a que lo lean? Porque además esa edición está en digital. Yo creo tener el enlace y lo voy a colocar en este video apenas termine de montarlo para que los que les interese tengan acceso a él. Lo interesante de este texto es que Duerme usted, señor presidente, es una suerte de mezcla de los elementos, digamos, modernos que se están instaurando dentro del campo cultural venezolano. Ya tenían tiempo, pero con las vanguardias como que de alguna manera se asientan para expandirse hasta nuestros días, y pues ese elemento político que
daba mucho caché y que tenía mucha resonancia ideológicamente con muchos de estos escritores. Con lo cual, Duerme usted, señor presidente, es un texto que va a satirizar y de alguna manera, así lo ha visto la tradición crítica, a oponerse a través de la palabra contra el gobierno de Rómulo Betancourt, que en su segundo mandato pues tuvo una actitud bastante fuerte, no solamente contra los sectores militares que intentaron derrocarlo, sino también contra los sectores de izquierda que de alguna manera consideraba que no debían tener algún tipo de coalición política, puesto que asumía que el comunismo y los comunistas no eran compatibles con la democracia. Y bueno, viniendo de una persona que fue en su momento el mismo comunista y logró hacer un viraje a punto de crear el nuevo sistema de poder que de alguna manera nos mantiene a nosotros, es muy, muy interesante. El punto es que hay incluso una anécdota muy interesante con este poemario y dicen, eso lo comenta Carlos Andrés Pérez, quien durante el primer gobierno de Rómulo Betancourt fue, si mal no recuerdo, ministro del Interior. Recuerdo que él comentaba que cuando Betancourt leyó este poemario, le ordenó a Carlos Andrés Pérez, quien después sería presidente de Venezuela en 2 ocasiones, le dijo, hágame el favor y agarre a esta persona y me la hace presa. Y cuando en su momento le argumentaba a Carlos Andrés Pérez que no era quizá lo procedente, que se lo pensara mejor, Betancourt lo que le comentó fue que hiciera caso y que lo escuchara, porque en este país quien se dejara, digamos, mamar gallo, quien se dejara burlar, quien se dejara satirizar, quien se dejara irrespetar, lo tumbaban, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto me llama la atención porque los intereses que tenía la izquierda desde el punto de vista cultural de impactar a la sociedad, de alguna manera contrarrestar al poder y de herir al poder a través de este tipo de discursos, pareciera haber tenido efecto y de verdad no era tan ingenuo como podría pensarlo uno en el siglo XXI cuando ve autores que quieren de alguna manera concientizar o cambiar a las personas o crear algún tipo de impacto en el arte. Esto no pareciera ser tan descabellado a mediados del siglo XX. Quizá sí había algún tipo de impacto simbólico que pudiese, digamos, afectar la imagen del presidente al punto de que decidiera tomar acciones contra el autor. Y de hecho, tengo entendido que en algún momento incluso se tuvo que ir, tuvo que enconcharse, como se dice en Venezuela, las personas que se ocultan, ¿no? Entonces, lo llamativo cuando uno lee este texto de Duerme usted, señor presidente, y que de alguna manera nos habla de cómo se ha modernizado un poco o cómo los valores que ya, por ejemplo, veíamos en Válvula se mantienen aquí y se potencian, ¿no? El primer elemento tiene que ver con las nuevas formas de diseñar la revista y de diseñar el arte. O sea, es una edición extraordinaria, asequible para cualquier persona, pero que además tiene una interrelación muy profunda entre lo visual y lo escrito, de manera que lo que aparece en cada uno de estas páginas, cuando encontramos imágenes que lamentablemente no se pueden ver por las razones que ya les comenté, tienen, es como un elemento más que está compenetrado con lo que está diciendo el poema. Y en ese sentido, lo visual y lo escrito están en simbiosis y no es sencillamente un adorno de la escritura. Hay una interrelación entre las artes que le da una mayor potencia e incluso podríamos decir el color, porque lo interesante de esta estética que maneja Caupolicán Ovalles está relacionado con lo que dice Adriano González León en el prólogo, que es una indagación de las basuras. Y me gustaría leerles un párrafo para que más o menos entendamos de qué va esta estética tan oscura, tan agresiva y tan, digamos, fea, para decirlo en términos burgueses antiguos, de esto que está pasando. Y él dice, en tal orden de inversiones, estoy leyendo el prólogo que le hace Adriano González León a este poemario que se llama así, Indagación a las basuras o Investigación de las basuras. En tal orden de inversiones funciona este libro, desusadamente adicto al desafío, aprovechando la materia hasta ahora denominada no poética en un giro decididamente singular, porque existe una fatiga cuando se descubre la ineficacia de la palabra tradicional, lo inoportuno del ejercicio culto,
la triste invalidez de lo literario cuando arrecia la enfermedad de vivir. Y en ese sentido, esto es lo que estamos viendo acá. Vamos viendo una estética en donde aquellos elementos rechazados por asquerosos, por horribles, por feos, porque despiertan elementos, digamos, desagradables en la sensibilidad del lector, van a ser utilizados como materia artística y una vez que se arman, se lanzan al lector, que puede quedar espantado o maravillado. En la mayoría de los casos hubo una incomprensión tirando pues a la repulsión por la mayoría de las personas. Y lo notamos también con los tipos de dibujos que mantiene este texto y en donde de manera, digamos, a la manera moderna de los poemas, vemos cómo se dibuja la figura de un presidente, pero es un presidente grotesco, es un presidente excesivamente obeso, que vive en figuras aparentemente estrafalarias, con mandarines, con personajes que hacen batidos de huesos, donde de pronto el personaje se siente triste y quiere que lo adulen y hacen algún tipo de gesto grotesco ligado a lo escatológico. Todos estos elementos que de alguna manera el hablante poético le dirige al presidente, en donde no solamente le pregunta si duerme o no, sino que ojalá se muriera, sino que es un ser patético, etcétera, etcétera, va en función de esta nueva estética que hace de lo feo materia literaria y se la arroja a sus enemigos simbólicos y políticos. Y en ese sentido, cuando leemos este texto, desde los colores que son bastante fuertes y tienen unas connotaciones que van relacionadas con la agresividad, con lo oscuro, con la basura, con lo feo, con lo sórdido, pues nos habla un poco de esa coherencia estética que nos quiere señalar. En este sentido, este texto y El techo de la ballena logran desarrollar las estéticas que quisieron hacer los miembros de Válvula, pero agregándole algo mucho más fuerte, algo mucho más intenso, como es este elemento de lo escatológico y lo feo. Los hombres de Válvula no pensaban tanto en la idea de lo feo. Ellos pensaban más bien en el principio de sugerencia con el cual potenciar las cualidades artísticas que daba la palabra literaria. En este caso, van a incluir otros elementos porque hay un interés combativo frente a un sistema, no solamente literario, sino también social y de sus valores. Entonces, en este sentido, vale la pena leer, por ejemplo, la revista Válvula, del cual tenemos un video acá, con lo que está haciendo El techo de la ballena y específicamente este poemario, para entender cómo en los 60 hay elementos modernos de la literatura, pero también hay elementos de carácter ideológico que son transmitidos acá y que de alguna manera se va a mantener durante toda esa década hasta los 70, cuando veamos que eso se rompe por, digamos, en favor de elementos mucho más experimentales y mucho más complejos. Y bueno, nada, eso es lo que quería comentarles con este texto que sin duda está dentro de los anales de la literatura venezolana, específicamente la poesía, y los invito a leerlos. Si les gustó este video, también los invito a que se suscriban al canal. Estaré subiendo eventualmente videos de este estilo y de otros más en el área de la literatura, en el área de la historia, en el área de la escritura, de la investigación, y que seguramente les podrá ser llamativo. Muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en los siguientes videos.